Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, primera de Pedro 2:9, dice la palabra de nuestro buen Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continúa el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué otro título, mis amados hermanos, nosotros pudiésemos poner a este hermoso pasaje? ¿Qué otro título sino eso éramos y esto somos? Esto éramos o aquello éramos y esto es lo que somos ahora por la gracia de Dios. Hace no mucho tiempo veía uno de estos, por cierto, no son de mi agrado, veía uno de estos retos de internet virales por las redes sociales, en los que quienes aceptaban el desafío debían colocar una foto actual y una foto de la misma persona, si no estoy equivocado, 10 años atrás. Yo vi algunos de esos retos y lo interesante de este en particular era, bueno, no causaba ningún tipo de mal, no ponía a ninguna persona en peligro, eso estaba bien, pero fue muy interesante haber visto este famoso reto porque las diferencias eran increíbles. He aquí el retrato de una persona ahora y he allí el retrato de una persona 10 años atrás. ¡Qué cambio tan tremendo! Yo no puse el mío porque... Pero qué cambio tan increíble. Uno se preguntaba, mira qué cambio, mira cómo cambió este, mira cómo cambió aquella. Entonces, obviamente en ese orden de ideas, es evidente que hay o hubo un antes y ahora existe un ahora para esa persona. Pero no es necesario mirar muy lejos para encontrar más ejemplos que nos ayuden a entender el punto. Por ejemplo, el mercadeo engañoso. Bueno, ese engañoso es algo negativo, pero nos va a ayudar a entender el punto. Vemos en las propagandas las famosas cremas o cremitas para las arrugas. Y entonces vemos a una señora aplicándose la cremita y diciendo, y en menos de 3 meses, estos son los resultados. Y casi tú puedes jurar, tengo que comprarme esa crema. Esa crema está acabando con las arrugas por completo. Tú veías a la señora con arrugas y ahora de repente las cremas y ya no la ves con arrugas. Por cierto, la inmensa mayoría de esas cosas son mentiras. Pero volvemos al punto. Hay un antes y un después, y eso mueve a las personas a querer comprar esas cosas. Las máquinas para hacer ejercicios, nosotros quizás los que debemos perder un poquito de peso,
vemos a una persona, a un gordifloncito allí, y vemos la máquina de hacer ejercicios, y es como si la máquina fuese una máquina de milagros, porque vemos una foto del hombre antes, luego lo vemos haciendo un poco de esfuerzo en la máquina, y luego lo vemos impecable. Las personas quieren comprar esas máquinas. Un antes y un después, un eso fuimos y un esto somos ahora. Pero ¿saben algo, mis amados hermanos? Podemos encontrar un mejor ejemplo, siendo conscientes de que estos ejemplos apenas tipifican en un grado menor lo que les quiero decir. Podemos encontrar un ejemplo fehaciente, un ejemplo sólido, un ejemplo que nosotros lo hayamos o muchos de nosotros lo hemos experimentado, y es el milagro de la conversión. Ese es un ejemplo mucho más claro entre un antes y un ahora, el milagro de la conversión. La conversión, queridos hermanos, es un milagro de Dios. Por lo que si hablamos de milagro, hablamos de aquel poder sobrenatural que obra algo donde no hay absolutamente nada. Por ejemplo, quienes de ustedes han sido convertidos por la gracia de Dios, en ustedes, ojo con las palabras y ojo con los tiempos verbales, en ustedes, antes de ser convertidos, solamente había desobediencia. No había nada más sino desobediencia a la bendita ley del Señor. No había nada, como decimos en este país, no había nada de qué hacer un caldo, absolutamente nada. ¿Y qué hizo Dios? Dios obra en esa persona el deseo de obedecer. Tanto el deseo como el poder para obedecer. Eso es un milagro, oiga, porque es que no había nada. Una persona antes de la conversión no tiene nada sino apatía por la ley de Dios, oposición a la ley de Dios, desprecio por la ley de Dios. Y el Señor obra en ese corazón, y ahora el hombre y la mujer quiere obedecer al Señor. Es maravilloso. ¿Recuerda sus tiempos antes de la conversión? Cuando usted amaba la mentira. Ojo con el verbo. Cuando usted amaba la mentira. Cuando usted era adicta a la mentira. Cuando usted no podía decir nada que no fueran mentiras. ¿Recuerda esas épocas? ¿Sí las recuerda? Espero que el Señor nos esté recordando esas cosas. Espero que el Señor nos esté recordando esas cosas en el pasado, si es que hoy en verdad somos convertidos. Porque si el Señor nos está recordando estas cosas en el presente y nos está diciendo por medio de la conciencia, pero eso es lo que haces, eso es lo que dices, ese es el mundo en el que vives, entonces es otra cuestión la que te atañe, que ya más adelante la vamos a ver. Pero en ti no había nada sino mentiras, y el Señor ha obrado ese milagro de la conversión, y ahora Dios obra en ti el deseo de decir la verdad. Eso es un milagro. Sus pensamientos, ¿qué hay de sus pensamientos? Solamente había en el hombre antes de la conversión un deseo por hacer, por pensar siempre lo indigno, lo impuro, lo ventajoso, lo inmoral. Y el Señor ha obrado en nosotros y el Señor ha cambiado esos pensamientos. Los ha cambiado, hermanos. Esa es la conversión. La conversión no es la creencia de una persona que piensa, yo creo que yo ya fui convertido. Eso no es. La conversión deja en claro que hubo un antes y que ahora hay un después. La conversión es una línea divisoria, si es que me puedo expresar en esas maneras. Es una línea divisoria entre el antes mundano y el ahora cristiano. Y es que cuando no hacemos énfasis en qué es la conversión, tenemos lo que tenemos en muchas iglesias de muchas ciudades hoy en día. Como no han definido la conversión y el estándar es tan bajo, entonces todas las personas pueden hacer un pequeño esfuerzo para saltar ese estándar y ahora decir, no, yo sí soy convertido. Oh, no, hermanos. La conversión es una obra grande del Señor en el ser humano. La conversión es una obra que causa estragos en el ser humano. Positivos, claro está. La conversión es una obra
donde hay amor por el pecado, y ahora ya no hay amor por el pecado. Ahora existe todo lo contrario. Ahora hay odio por el pecado y amor por la obediencia. Entonces hablamos de un antes. ¿Quiénes éramos antes? Éramos amadores de nosotros mismos, éramos mentirosos, éramos embaucadores, éramos fornicarios, éramos idólatras. Eso éramos antes. ¿Pero quiénes somos ahora? Bueno, esperamos que por la gracia del Señor todos podamos decir a limpia conciencia, a la luz de la palabra: Señor, soy diferente solo por tu gracia. Soy diferente porque tú obraste en mí. Soy diferente porque tú me cambiaste. Soy diferente porque tú entraste en mi corazón e hiciste un nuevo corazón. Oh, gloria al Señor si esas son las respuestas, mis amados hermanos. Pero repito, la conversión es un antes y una ahora, tan claro como antes era un negro, ahora soy un blanco, en el sentido de los colores. Así que, hermanos, cuando hablamos de conversión, estamos hablando de cosas maravillosas, pues la conversión, más que un hito, más que una marca en una línea de tiempo, es un cambio total y radical, ordenado por Dios Padre, ganado por Dios Hijo en la cruz del Calvario y aplicado por Dios Espíritu Santo. Toda la Trinidad, hermanos, todo el Dios omnipotente involucrado contigo. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso muy grande? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos haya visto? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor haya decidido cambiarnos y transformarnos y renovarnos y ahora moldearnos a la estatura de su Hijo? ¿Quién eres tú? La respuesta es: aunque somos redimidos, seguimos siendo nada delante de ti, Señor. Pero es maravilloso, hermanos. Cuando Dios obra en la persona, hay un cambio de naturaleza por completo. Entonces, si hay un cambio de naturaleza, ahora nuestros gustos y nuestras inclinaciones son diferentes. Nuestra naturaleza antes era totalmente mundana, perversa, sucia y corrupta. ¿Qué nos gustaba hacer? Lo que era naturalmente perverso, lo que era sucio, lo que era corrupto. Eso nos gustaba hacer. Pero el Señor nos ha cambiado la naturaleza, la ha hecho una nueva, y ahora es evidente que nuestras inclinaciones y nuestros deseos son diferentes, mis amados hermanos. El Señor ha producido en nosotros un cambio de estado. ¿Qué significa eso? Bueno, antes teníamos un letrero colgado a nuestros cuellos que decía: reo de muerte. Ese hombre, esa mujer está condenado. Esos éramos. Estábamos bajo la condenación de Dios. ¿Te has puesto a meditar eso? Muchas veces no meditamos esto. Eso éramos antes, condenados a muerte. Ustedes saben, en estos días veía un documental, hermanos. Ustedes saben de la angustia, y esto lo hacen para mortificarlo más. Cuando a una persona la meten en lo que ellos llaman, o en lo que los americanos llaman, el pabellón de la muerte, la meten para torturarlos mentalmente. A quienes entran al pabellón de la muerte, están en unas celdas y a ellos les dicen: ya estás aquí para morir por lo que hiciste, pero no sabemos cuándo vas a morir. Y lo que pasa es que a menudo sucede que pasan los meses, los años y aún las décadas, y esa persona todos los días espera que lo saquen para la silla eléctrica, o para el pelotón de fusilamiento, o para la cámara de gas, o para la cámara de inyección letal. Todos los días lo espera. Todos los días. Hermanos, así estábamos nosotros, esperando el castigo de Dios a diario. Pero ahora nuestro estado ha cambiado. Ahora hemos sido justificados y podremos hablar mucho de esto. Hermano, nos ha dado un cambio de familia. Antes estábamos sin familia, no la teníamos.
Ahora el Señor nos ha adoptado en su familia. Y quiero que seas consciente porque esto implica grandes cosas. Ahora las personas que han confiado en Cristo son parte de su familia. El Señor ha cambiado nuestra actitud, hermanos, nuestras obras, y puedo hablar mucho más de esto. E insisto, la conversión del ser humano es un cambio en el que el Dios Trino se ha involucrado por completo, hermano querido. Así que ese cambio, ese antes y ese ahora, es evidente. Ese cambio es evidente y es evidente en ti mismo. Tú eres consciente de que sí ha habido un cambio. Hombre, claro, lo reconoces con prudencia, con sabiduría, pero cuando tú miras lo que hacías hace años, cuando tú miras lo que te gustaba ahora años, cuando tú miras en lo que te deleitabas ahora años, tú dices, sí ha habido un cambio, Señor. Tú me has cambiado. No es el punto de que yo me haya refrenado de cometer ese pecado, es que tú has obrado en mí y yo ya no quiero cometer ese pecado. Eso uno lo ve. Porque si tú ves la tentación y si tú ves el pecado y si te deleitas en el pecado y cometes el pecado y estás inmerso en el pecado y te continúa gustando el pecado, pues yo te hago la pregunta, ¿qué después ha habido? Estás en el antes. Estás en los días del amor al pecado. El Señor no te ha traído al punto donde tú digas, aborrezco el pecado, no quiero cometer el pecado. Hermanos, hablamos de la verdadera conversión cristiana, de algo que es evidente para ti, de algo que es evidente para tu familia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Que sea el caso de muchas personas que le digan a los esposos que van a las iglesias o a las esposas que vienen a las iglesias, qué horror el caso que le digan, y a usted como que no le sirve la iglesia. A usted como que no le sirve la iglesia porque mire ese genio suyo tan horrible, mire esa vulgaridad suya tan horrible, mire cómo sigue hartando trago, mire lo que sigue haciendo. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la evidencia del poder de Dios obrando en su corazón? Hermanos, cuando Dios obra, el cambio es inevitable, el cambio es reconocible, es evidente. Entonces, hermanos, es evidente no solamente para nosotros, sino para la familia, para la sociedad también y para la iglesia, hermanos. Este es el punto que muchas veces no entendemos. Porque no es posible que el cuerpo, y quiero que prestes atención, no es posible que el cuerpo de Cristo no se beneficie por lo que ha hecho la cabeza de su propio cuerpo. Es lógico, quiero que me entiendas porque son palabras sencillas. No es posible que la cabeza de nuestro cuerpo haya sufrido en la cruz del Calvario, derramado su sangre en la cruz del Calvario para comprarte a precio de esa sangre derramada, y nuestro cambio no sea visto en la iglesia, y sobre todo todas las bendiciones que nos ha dado no sean compartidas en la iglesia. Es imposible, hermanos. Bueno, es imposible en esta iglesia donde miramos la Escritura y la aplicamos como es, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando Pedro escribe esta carta, mis amados, es evidente que uno de sus propósitos principales es el de recordarles a las iglesias a las que les escribe que ellos habían sido rescatados con un propósito, que ellos antes eran una cosa, pero que ahora eran algo muy, muy especial, algo muy, muy diferente a lo que solían ser. Pedro quiere que ellos noten las diferencias entre ese antes y ese después. Y la intención de Pedro, queridos hermanos, era resaltar quiénes eran ellos antes y quiénes eran ellos ahora por la gracia de Dios, para que así pudieran comprender el llamado a la obediencia y a la santidad que Pedro les está haciendo desde que comenzamos a estudiar este libro. Era importantísimo, pues, que las personas que leían esta carta fueran conscientes quiénes eran antes y quiénes ellos eran ahora, porque Pedro a lo largo de este libro llama a la obediencia y a la santidad.
Y lo mismo nosotros, mis hermanos. Somos llamados a obedecer al Señor, somos llamados a la santificación, y si no entendemos quiénes somos nosotros ahora en Cristo, nosotros no vamos a poder comprender la envergadura, la hermosura y el carácter sublime del llamado a ser santo como nuestro Padre es santo. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que no ha sido cambiada no va a entender el llamado. Pero las personas que por la gracia del Señor han sido renovadas, ellas deben entender quiénes son ahora. Y es lo que hemos estado batallando ya casi por 8 sermones. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Para qué fuimos salvados? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? ¿Para qué el Señor ha obrado en nosotros? Hermanos queridos, eso éramos y esto somos. Así que este sermón va a desarrollarse a lo largo de esas líneas. Eso éramos y ahora esto somos. Y lo primero que éramos, yo quiero que me acompañen al versículo 10, a la primera parte. Vamos a leerlo todos, por favor, que hay veces no les pido que leamos, pero hay veces quiero que ustedes vean. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo. Vosotros no erais pueblo. ¿Entendieron el punto? Ustedes antes no eran pueblo de Dios. Y estas palabras el Señor las toma de Oseas, yo se los leo. Dice, el Señor por medio del profeta Oseas, concibió ella otra vez y dio luz a una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los destruiré del todo. Y luego dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué palabras más fuertes? Hoy ya no nos gustan las palabras fuertes. Hoy ya todo es muy fuerte. No, hermanos, son palabras fuertes y nosotros debemos tener oídos para escuchar y sabiduría para interpretarlas. Hermanos, Pedro usa las palabras del profeta Oseas, que por cierto describía a los judíos como un pueblo cuyo Dios no era Jehová, el Dios de los ejércitos. Eso dice el profeta. Eso dice el profeta porque Dios le mandó a decir a ese pueblo por medio del profeta, oye, diles que no son mi pueblo. ¿Qué palabras más fuertes? Son palabras de Dios. Son palabras del Señor. Y ahora Pedro usa estas palabras para describir varias cosas a quienes dirige su carta. Primero, como dice Oseas. Así que Pedro dice que antes Jehová, el Dios omnipotente, no era nuestro Dios. Hombre, claro, siempre es el Dios aún de los impíos y de los incrédulos. El punto es, no era nuestro Dios en el sentido relacional y salvífico de la palabra. Antes no éramos pueblo de Dios. De hecho, Pablo describe de manera fehaciente quiénes éramos nosotros antes, mis hermanos. Y dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía del Israel espiritual. En aquel tiempo estabais ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo estabais sin esperanza. En aquel tiempo estabas sin Dios en el mundo. No solamente el profeta Oseas lo dice, no solamente el apóstol Pedro nos lo dice aquí en su carta, sino que Pablo también lo dice. Ese antes, mis hermanos, era caracterizado porque nosotros vivíamos sin esperanza celestial, vivíamos sin un Dios que nos perdonara, vivíamos virtualmente, me excusan, como animales, hermanos. Ese era nuestro antes. Y debemos ser conscientes de dónde Dios nos ha sacado. Y debemos tener muy en nuestras mentes qué es lo que ha hecho nuestro Dios. Hermanos queridos, pero Pedro usa las palabras de Oseas y las aplica a los gentiles y les dice, antes los gentiles no eran pueblo de Dios, o al menos así lo consideraban los judíos. Hermanos, antes no éramos pueblo de Dios.
no reconocíamos a Dios y en lugar del verdadero Dios que teníamos, imágenes, estampas, estatuas y toda suerte de cuestiones idolátricas y de brujería incluso. Eran cosas horribles, hermanos. Eso éramos antes. Una vida en miseria, dignos de misericordia, perdidos en el pecado, sucios en las corrupciones de nuestra alma. Eso eras tú antes. ¿Usted sabe qué implica no ser pueblo de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar su vida antes de la conversión? Bueno, cuando se dice que alguien no es parte del pueblo de Dios, lo primero que hay es un corte, una imposibilidad de la comunicación con Dios. Si usted no es pueblo de Dios, usted no puede hablar con Dios. Las personas creen que sí, pero no. Si usted no es pueblo de Dios, usted puede creer que vive de manera independiente, pero usted lo que no puede ver es que vive de manera esclava. Esa es la naturaleza de alguien que no es pueblo de Dios. Son cuestiones serias y profundas, mis hermanos. No ser pueblo de Dios implica vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, en que todos los espíritus malignos que deambulan pueden virtualmente hacer y deshacer con nosotros, bueno, conforme el Señor se los permita, pero estamos expuestos a cualquier suerte de influencia satánica. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo de Dios. Y muchos de nosotros hicimos cosas difíciles de hablar, repugnantes, que nos avergüenzan, precisamente por eso. No éramos pueblo de Dios y éramos influenciados por toda sarta de cuestiones satánicas en las que quizás nos vimos envueltos. Oh, sí. No ser pueblo de Dios implica entonces vulnerabilidad, claro. Estamos desprotegidos, pero también implica necesidad. Nunca hubo una llenura en nuestro corazón. Siempre estábamos buscando las cosas del mundo y conseguíamos y no lográbamos saciarnos con ellas. Ser pueblo de Dios es algo difícil en el sentido de las palabras. Pero además de esto, miren lo que éramos antes. Dice la segunda parte del versículo 10: no habíais alcanzado misericordia. Es decir, vivías una vida miserable. Esas son las cosas que viven los que no son pueblo de Dios. Así ellos se jacten, así ellos se burlen de nosotros, así ellos crean que están disfrutando de sus pecados. No ser pueblo de Dios implica cosas terribles. Y de hecho, no ser pueblo de Dios implica una vida en miseria. Yo les leo Oseas 2:1, en el mismo contexto de Oseas. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, presten atención, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Si ustedes le prestaron atención, ya saben el significado. Y el significado es serio y fuertísimo, hermanos. Porque el Señor sabe qué está diciendo aquí. No reconozco a Israel como mis hijos. Eso es tremendo. No los reconozco como mis hijos. Yo soy santo y ellos son hijos de una ramera. Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras muy fuertes. Y como no son mis hijos, o más bien, por ser hijos de inmundicia, de prostitución, no tendré misericordia de ellos. ¿Tú qué crees que eras antes de que el Señor te haya salvado? ¿Te crees que eras linaje grande? ¿Te crees que eras algún tipo de raza especial cuya sangre es color azul? No, tú eras el hijo de esa ramera. Vivías bajo la ira de Dios.
tenía ciertas misericordias como parte de la gracia común, pero eso eras. No eras parte de la familia del Dios vivo. Y esas cosas, mis hermanos, hay que traerlas a nuestras mentes para que podamos entender el llamado a la santificación que hace el Señor por medio del apóstol Pedro a lo largo de esta palabra. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Eso era el antes, la vida en desgracia, una vida apartados del Señor, una vida donde no éramos pueblo del Señor, una vida donde vivíamos vidas, valga la redundancia, miserables, pero Dios alivió nuestra miseria con su gracia y nos dio vida, y ahora nos gozamos con la vida que Él nos ha dado y perdonó nuestro pecado, y ahora somos libres de ese poder del pecado. Hermanos, esa es la terrible, vieja y tergiversada foto de nosotros hace tiempo. Eso éramos, hijos de pecado, amantes de inmundicia. Pero hermanos, ahí no quedó la historia, y gracias al Señor ahí no concluyó. Pero Dios sobró misericordia en nosotros, y Dios nos transformó de una manera grande y soberana y evidente para su gloria, hermanos. Dios no nos cambió, Dios no nos sacó de ese hueco para que nosotros gastásemos el resto de los días en los que íbamos a levantar su estandarte, el resto de los días en los que íbamos a testificar de su gracia. Dios no nos sacó para que nos ocupáramos en nosotros mismos. Dios nos sacó para que le amemos, para que le sirvamos, para que seamos santos como Él es santo. Eso nosotros lo debemos tener en cuenta, hermanos. Y no solamente eso nos debe llevar a apreciar la santificación de una manera más práctica, es decir, en ese antes, qué era lo que hacíamos antes y qué es lo que estamos haciendo ahora, sino también porque es la respuesta natural a ese cambio. Es decir, Dios nos salva y ahora nuestra respuesta natural es apartarnos del pecado, es glorificar al Señor, hermanos queridos. Pero además de haber recibido misericordia, mire lo que el Señor ha hecho. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Qué hermoso, ya vamos a hablar de eso. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora Él os ha dado misericordia. Un antes y una ahora. Pero hermanos, viene lo más hermoso. Versículo 9. Léanlo conmigo, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Hermanos, en eso estábamos en las tinieblas. Y podemos hablar mucho, pero quiero solamente hablar de 3 cositas rápidas. En las tinieblas de la ignorancia, ahí estábamos sumidos, intentando palpar cuál era nuestro camino al cielo. Ahí estábamos perdidos, intentando adivinar qué era lo que le agradaba a Dios. Ahí estábamos enredados. Pero Dios nos llamó de las tinieblas, hermanos, a la luz admirable. En las tinieblas de la ignorancia y del error y del pecado. ¿Y qué argumento, dime, qué argumento tú te atreves a dar? ¿Qué cosa tú puedes decir? Que el Señor haya tenido la obligación de sacarte de ese error, de esa ignorancia, de esas tinieblas, y no lo encuentras. Él lo ha hecho
porque así a Él le ha placido. Y te sacó de la ignorancia, y lo digo con respeto, de la ignorancia de una religión que atrapa, de una religión que te vuelve idólatra, te sacó de ahí. ¿Tenía que hacerlo? No, lo hizo por amor a sí mismo. Y lo hizo porque te amó a ti desde antes de la fundación del universo. Ese es el amor de Dios. Así que estábamos en tinieblas, y ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos llamó de manera indefectible, nos llamó por medio de ese llamado eficaz que penetra el corazón y el cual es irresistible. No podíamos resistirlo. Y por la gracia del Señor ese llamado nos conquistó y nos trajo de las tinieblas para ver a Cristo y venir a Él y pedir perdón y continuar nuestras vidas en pos de nuestro Maestro. Oh, hermanos queridos, pocas veces pensamos en ese antes y en ese ahora, y estamos hablando de diferencias grandes como aquella entre la luz y la oscuridad. Y eso nos dice el Señor: ustedes antes estaban sumidos en las densas tinieblas, pero ahora Dios los ha llamado a la luz admirable de Cristo. Hermanos, ¿ustedes creen que si en verdad Dios los ha llamado a la luz admirable de Cristo, ustedes creen que las obras que hacen son consecuentes a esa luz en la que están? ¿O las obras que están haciendo dan testimonio de la oscuridad y de las tinieblas? Eso lo tenemos que pensar también. Porque los hijos de la luz, por la gracia del Dios de luz, hacemos obras consecuentes a esa luz, a esa gracia que Dios nos ha dado. Y debemos entonces examinarnos, hermanos queridos. Pero ¿quiénes somos ahora? Y dice el apóstol: ustedes son linaje escogido. Y esto nos habla de la elección, hermano. Ustedes son linaje escogidos. Y repito, esto nos habla de la elección. El pueblo del Señor es un pueblo escogido entre muchos. Dime tú, ¿qué te hace especial a ti en medio de tus vecinos? ¿Qué te hace mejor a tus propios ojos en medio de los demás habitantes de esta ciudad? ¿Qué es lo que te hace mejor? La respuesta es nada, nada. Porque Dios no vio nada en ti como mérito inherente tuyo para hacer algo por ti. Dios lo único que veía en nosotros eran las tinieblas que habitaban en nosotros. Y a pesar de esas tinieblas, Él nos llamó a la luz y nos escogió. Por eso Pedro nos lo recuerda: sois una raza escogida, sin mérito alguno, pero con propósitos claros. Sin mérito alguno, pero fuimos escogidos, ¿saben?, para bendición, hermanos. Qué tremendo eso. Antes éramos unos amantes de la porquería, ahora amamos la ley de Dios. Antes no había nada en nosotros, ahora nosotros estamos en la luz. Antes nuestras inclinaciones eran pecaminosas en su totalidad, ahora nosotros vamos tras la obediencia. Antes vivíamos en las tinieblas, repito, nosotros estamos en la luz. Somos linaje escogido. Dios te miró a ti desde antes de la fundación del universo y te escogió entre muchos otros, sin mérito alguno de tu parte, para salvarte. Eso a mí quiebra mi corazón, hermano. Ese pensamiento es sublime y elevado, que Dios me haya visto a mí y me haya conocido y hubiera sabido de antemano todo lo que iba a hacer y lo que iba a decir y lo que iba a blasfemar, y que por encima de eso me hubiese escogido. Es algo tremendo, hermanos. Pero eso es lo que hace Dios con su pueblo. Así que si tú has creído en Cristo, estas palabras son para ti. Porque muchas veces también el creyente cree que no es nada y simplemente, claro, no somos nada delante del Señor. Pero el Señor nos dice: vosotros sois linaje escogido, sois una raza
especial a la que yo he mirado con amor profundo desde antes de la fundación del universo. Y también nos dice, sois pueblo adquirido. Entonces, ese linaje escogido me habla de la elección soberana, pero me dice sois pueblo escogido. Esto me habla de la redención. Y si la redención nos habla de un precio pagado para liberar a un esclavo, entonces éramos unos esclavos, pero ahora somos un pueblo libre. Gracias a que el Hijo pagó el precio al Padre de su vida por nuestros pecados. Somos adquiridos, mis hermanos. Tenemos el derecho a ser bendecidos. No, pastor, no tenemos. Claro, no nos lo merecemos, pero gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tenemos el derecho a recibir, escúchenme, todas las bendiciones celestiales y tenemos el derecho porque estamos en Cristo. Antes estábamos sin Cristo, sin esperanza, bajo la maldición, y cuando hemos creído, entonces ahora estamos en Cristo, con la esperanza de las moradas celestiales y con derecho a todas las bendiciones prometidas por el Señor a quienes estamos en Él. ¿Esto no es maravilloso? El cambio que el Señor ha hecho en nosotros, las bendiciones que el Señor nos ha dado. Hermanos, tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo. Somos un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para ser bendecidos, para ser cuidados, para ser provistos y para ser sostenidos. Somos un pueblo bendecido por Dios que a pesar de nuestros vaivenes o a pesar de nuestros amagues o de nuestros vacilares en nuestro caminar cristiano, escúchenme, somos un pueblo que jamás permanecerá caído. Eso somos nosotros, mis amados. Y esto nos debería llenar de gozo y de gratitud, hermanos, porque vivimos en una nueva vida. Y si somos conscientes de todas estas cosas, podemos servir de una manera más digna al Señor. Podemos estar más comprometidos con la causa cristiana. Hermanos, ¿sabes quiénes son ustedes? Eran antes lo que ya hablamos, pero ¿quiénes son ahora? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esos somos los creyentes, mis hermanos. No un tesoro. Vaya que si nos encontramos un billete de 5,000, estamos felices todo el día. Vaya que si alguno se encuentra un tesoro y lo vemos por televisión, pensamos en lo afortunado de ese hombre. Pero escuche las palabras de Dios. Ustedes son mi tesoro especial. ¿Usted qué hace con un tesoro? ¿Lo malgasta? No, lo guarda, lo cuida. Su corazón está en el tesoro. Y así Dios nos dice, mi corazón está con ustedes. Ustedes son mi especial tesoro. No solamente mi pueblo, sino mi especial tesoro. Es hermoso. Y Malaquías lo repite miles de años más tarde. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí la promesa, hermanos. Somos un linaje escogido. No porque seamos mejores que los demás. Yo salgo al barrio y encuentro doctores, abogados, médicos, y yo no tengo un cartón conmigo. Yo salgo fuera del barrio y encuentro gente andando en hermosos carros y teniendo todas las comodidades, y yo no tengo la milésima parte de lo que tienen ellos. Yo no soy mejor que ellos en ningún sentido de la palabra. Dios nos escogió, no porque tengamos menos o más habilidades por otros, sino porque a Él le plació hacer de nosotros una raza especial, hermanos. Eso es, un linaje especial, una raza especial, una raza escogida por el Señor. Pero no solo eso, sino que también dice, vosotros sois pueblo adquirido, ahora sois mi pueblo. Pero me ha costado compraros, costó la vida de mi Hijo en el Calvario. Y derramando su sangre por ustedes, Él os ha hecho pueblo mío. Eso somos nosotros.
Hermanos, son cosas tremendas. ¿Cómo fuimos adquiridos? Basta que mires la cruz del Calvario, ahí fuimos adquiridos. Como nos dice Pedro versículos antes, ahí fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué más dice el apóstol? Dice, somos nación santa. Ya no tengo tiempo, hermanos, pero me muevo hacia la conclusión. Somos nación santa. Entonces, ¿sois linaje escogido? Eso me habla de la elección soberana. ¿Sois pueblo adquirido? Eso me habla de la redención. Y ahora nos dice, sois nación santa. Eso me habla de la santificación, hermanos. Nosotros corríamos y nos deleitábamos en las porquerías de quienes no eran pueblo de Dios, porque nosotros mismos no éramos pueblo de Dios. Pero ahora el Señor nos dice, ahora vosotros sois nación santa, una nación, un pueblo al que yo he separado para que cumpla mis propósitos y ande conforme a mis estatutos. Escucha esto. Porque cuando el apóstol nos dice, sois nación santa, no es, oigan, hagan lo que ustedes quieran. Nos dice que fuimos adquiridos, fuimos elegidos por la gracia soberana, fuimos redimidos por Cristo en el Calvario, pero ahora estamos siendo santificados. ¿Para qué? Hermanos, el versículo nos lo dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros no somos pueblo de Dios para que nos quedemos en las casas no haciendo nada. Nosotros no somos pueblo de Dios para que violemos sus benditos mandamientos. Nosotros no somos pueblo de Dios para dar mal testimonio. Nosotros nos reunimos porque somos pueblo de Dios y porque queremos anunciar a este mundo las virtudes de aquel que nos ha sacado del hueco y nos ha hecho quienes somos hoy, hermanos. ¿A dónde voy con todo esto? Si el apóstol también nos dice, somos real sacerdocio. Hermanos, los sacerdotes ofrecían sacrificios y de esto ustedes bien conocen. Nosotros, dice, somos real sacerdocio, dice el versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero tú no puedes ofrecer sacrificios espirituales de ningún tipo hasta que tú mismo no te hayas ofrecido en sacrificio por completo al Dios vivo. Y eso es lo que muchas personas intentan saltar. Quieren ofrecer sacrificios espirituales sin haberse entregado ellos mismos al servicio. Escuche esto. Sois real sacerdocio. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran los encargados de las cuestiones del templo. Ahora, ciertas cuestiones en el movimiento de los instrumentos, en el orden de los mismos, eran dados a los levitas, pero los sacerdotes tenían estas cuestiones superiores encargadas de la intercesión delante del Señor, del sacrificio de los animales que iban a presentar en la ofrenda del Señor, pero eran personas que servían de constante en el templo. Y el Señor nos dice, vosotros sois real sacerdocio. Lo que esto nos quiere decir es, vosotros o el pueblo de Dios en verdad siempre está sirviendo a Dios. ¿Es posible reconciliar la idea de un real sacerdocio con una apatía por el servicio a Dios? ¿Es posible reconciliar la idea de que haya un sacerdote o de que hubiese un sacerdote en el Antiguo Testamento que no sirviera a Dios conforme las normas del Antiguo Testamento? No, el tal tenía que morir. Por lo tanto, hablando ya en términos del nuevo pacto, nosotros somos sacerdotes, pero el principio queda allí, el principio de servicio, de compromiso, de seriedad. El sacerdote no podía ir de manera desfachatada y entrar como si nada estuviese pasando al lugar santísimo.
Pero ahora muchos de los que se llaman cristianos son sacerdocio santo y no sirven para nada en la casa del Señor. Hemos hablado de cosas hermosas, ahora hablemos de estas cosas difíciles para muchos, porque no todos están involucrados en el servicio a Dios, hermanos. Y no nos gusta oír esas cosas, pero es mi deber recalcarlas cuando hay falencias en algunos de los que se llaman pueblo de Dios. Hermanos, sin querer cerrar este sermón en un tono negativo, yo les pido que recordemos quiénes éramos y quiénes somos. No éramos pueblo, vivíamos de manera miserable, pero el versículo 10 nos dice, sí, antes no eran pueblo, ahora sí lo son. Antes vivían de manera miserable, pero Dios ha aliviado ese estado de miseria con su abundante gracia. ¿Quiénes éramos antes? Nada. Esta expresión no eran pueblo, es una expresión más fuerte de lo que quizás yo tenga tiempo para explicárselos, hermanos. Esta expresión no eran pueblo no significa per se no eran pueblo de Dios. Esta expresión no eran pueblo es tan fuerte que quiere decir nosotros no éramos virtualmente nada. No servíamos para nada. Esa es la idea que proyecta el original en griego, hermanos. Esa es la idea. No era solo, no eran pueblo de Dios, dice la Escritura, no eran pueblo. Esa idea es fuerte y simplemente, repito, proyecta la idea de que no éramos nada. No servíamos para nada, sino quizás para ser echados en el horno de fuego. Para eso sí hubiéramos servido. Y dice, pero ahora Dios los ha rescatado. Pero ahora Dios ha obrado en ustedes. No eran nada, pero Dios los ha convertido en ese linaje escogido. No eran nada, pero ahora Dios los ha comprado a precio de sangre y ahora son su pueblo, son su familia. Tienen el derecho a todas las bendiciones en Cristo. No éramos nada y el Señor nos dice, pero ahora sois nación santa. Y la palabra, hermanos queridos, la palabra continúa diciendo, ¿para qué Dios nos ha cambiado de ser nada a tener todos estos privilegios? Termino con esto. ¿Para qué Dios nos ha escogido? ¿Para qué Dios ha permitido que Cristo pague en la cruz del Calvario el precio para redimirnos? ¿Para qué Dios nos dice esto? ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso. ¿Es eso lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos anunciando las virtudes del Omnipotente? ¿Le estamos hablando a los demás? ¿Estamos proclamando a los cuatro vientos que Él vive y que Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas? Estamos diciendo, estamos proclamando que Dios vive y que Él es amor, que es justicia, que es un Dios perdonador. ¿Estamos haciendo eso? Bueno, para eso fuimos comprados como su pueblo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, estando nosotros en las tinieblas a la luz admirable de Cristo, hermanos. Qué tan importante es ser conscientes de ese antes y de ese ahora. Qué tan productivo para tu alma es ser conscientes de quién eras antes y quién eres ahora. Pero en tercera instancia, quiera el Señor también usar esta palabra para perturbar tu calmado y conforme corazón, que fácilmente se ha acostumbrado a decir, sí, yo soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios, pero quizás no solamente no está anunciando las virtudes del Dios que lo ha llamado, sino que aún continúa en ese antes de oscuridad, de ignorancia, de apatía por el servicio, de amor por el pecado y de otras cosas. Quiera el Señor, hermanos,
usar esta palabra para traer ánimo a nuestros corazones, pues somos su pueblo. Y sí, tenemos cosas por hacer, pero de nuevo somos su pueblo, un pueblo especial, un pueblo a quien Él se refiere como su especial tesoro.